La pintura, sin duda, es una de las expresiones más claras cuando se quiere pensar en el arte, puesto que es casi tan o más antigua que la propia palabra arte. El trabajo que el artista pone en su obra es un reflejo de lo que éste piensa, de sus ideas, su ideología, y también es un reflejo de sus pensamientos, de sus sentimientos, de lo que la persona quiere también dejar como mensaje. Es una ventana a su mente y a su corazón. Y obviamente, uno de los sentimientos más antiguos que el ser humano tiene es el terror, el miedo, la incertidumbre y todas las inseguridades que nosotros como seres humanos complejos tenemos. Todo ese cúmulo de sentimientos y ideas que cada ser vivo posee, o más bien ser vivo racional, se ven reflejados en los artistas, quienes aprovechan el medio para expresarse. El miedo y el terror estuvieron en la pintura ya casi desde sus inicios, así que sean bienvenidos al capítulo 2 del arte y el terror. En esta saga de videos repasamos la historia del arte y el terror en todas sus características y en todas sus formas. En el primer capítulo hablamos de la música y cómo esta era muy buena a la hora de representar el terror, pero ya ha sido un año desde ese capítulo y como vuelve a ser Halloween, es hora de tocar el siguiente tópico. En esta ocasión hablaremos de la pintura, el dibujo, el lienzo y todo lo que conlleva el arte visual de pintar o retratar algo. Así que acompáñenme en esta galería del horror, donde veremos tanto obras como autores. La pintura es un arte tan viejo como la vida. Su forma de expresar algo es meramente visual. Es a través del detalle del autor que se muestra el mensaje. Y gracias a esto ha habido diferentes formas de retratar el horror. Esta suele variar dependiendo del autor del que se habla. Sin duda, si tenemos que pensar en los miedos más humanos que existen, esos serían el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido. Eso ha llevado a los artistas de la historia universal a representar esos miedos con pura elegancia y técnica, pero también puede ser sucias y grotescas, como por ejemplo la pintura de Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. En esta pintura podemos ver como una gran figura cuya mirada se inyecta e impregna a nosotros está llena de locura, mutilando el cuerpo de su hijo sobre un fondo lleno de vacío. Esta obra muestra con crudeza y una técnica increíble el canibalismo. Este puede ser una representación de la melancolía y el ansias de desesperación que Goya suele representar en sus obras. Que, hablando de la desesperación, otra obra que también toca exactamente el mismo tema es El Grito, de Edvard Munch. Esta presenta una figura andrógena, con una expresión de profundo pavor, incluso desesperado, envuelto en un mar de tonalidades fríos y cálidos. En esta pintura nos llega la incertidumbre. ¿Qué es lo que causa esa expresión? ¿Estará relacionado con esas raras figuras del fondo? ¿O es algo más denso? Algo que no podemos ver. Yendo más por lo gore, en la época antigua habían muchas obras con este estilo, como las partes anatómicas de Theodore Gericature, el cual recibió por encargo restos humanos para pintarlos. El morbo es algo que desde la antigüedad se usa para llamar la atención. Esta obra muestra muy bien partes del cuerpo amputados y nos hace darnos cuenta que al morir solo somos carne picada. La violencia siempre está pegado al horror y el pintor Peter Paul Rubens expresó muy bien la violencia y el terror con su pintura La masacre de los inocentes, el cual se destaca por lo visceral que es al mostrar cómo toman bebés de las manos de sus madres y los arrojan violentamente al suelo. Podemos ver un montón de cadáveres de estos mismos. Los tratamientos anatómicos son fantásticos. El objetivo es hacer una ventana a la realidad y hacer que una madre sienta angustia e impotencia al ver tal brutal escena. Pero no todas obras deben ser impactantes visualmente para generar terror. A veces la sutileza y el desasosiego ayudan para poder crear ese miedo a lo que uno no entiende que está pasando al verlo. Obras como Dos viejos tomando sopa, también de Goya, no están enfocados al terror, pero generan cierto sentimiento de temor. Al ser una pintura tan lúgubre, el color y el trazo, sumados a la extraña sonrisa del viejo y a la apariencia casi de esqueleto que tiene el señor, hace que ver esta pintura nos haga sentir incómodos. Lo mismo pasa con otro tipo de obras,
Pero antes de seguir por este camino, todavía olvidé mencionar algo muy importante, y fue la importancia de la religión y la iglesia en la época antigua. Esta impuso un montón de dogmas y cosas muy estrictas a seguir a la hora de hacer arte. Claro, todo el mundo quería retratar a Dios y el cielo, pero todavía habían autores que querían mostrar obras terroríficas y obras que asustaran a las personas. Es por eso que agarraron el miedo que un creyente tiene, el mayor miedo que un creyente puede llegar a experimentar, y ese es el miedo al infierno y el miedo a Satanás. Los artistas no tienen pelos en la lengua a la hora de representar a lujo y detalle el infierno y cómo ellos lo ven. Una vez terminado la Edad Media y transcurriendo varios años, la religión dejaría de ser algo vital para el arte y los artistas tendrían más libertades a la hora de hacer sus obras. Es así como surgieron tantos estilos nuevos después de toda esa época, y también como pudimos ver muchas obras muy interesantes, y de paso eso también nos dio a conocer un montón de autores muy lúgubres e interesantes, por lo que ahora quiero hablarles de un par de autores que considero que tienen un talento increíble para el horror, como por ejemplo Odilon Redon. Él era de esos artistas precursores de todo. Amante de la literatura, la historia, la mitología, la ciencia y por sobre todo su arte. Sus obras reflejan todas esas referencias y símbolos llenos de imaginación. Sus cuadros mezclan lo moderno y lo antiguo, la realidad y la ficción, el sueño y la vigilia, el consciente e inconsciente, simbolismos, entre muchas otras cosas. Pero muchos de los significados de sus obras son intraducibles en palabras. Obras de arte indeterminados, muy experimentales y sugerentes, más que descriptivos. El misterio es su principal herramienta, y cómo escapó del naturalismo de la época fue algo a destacar. Fue un artista acostumbrado a la controversia, cabezas cortadas, arañas sonrientes, espíritus, Satanás, Buda. Sin duda, su estilo era algo peculiar y tenebroso. Con su arte pretendía hacer visible lo invisible. Es sin duda un autor muy poco convencional, y su arte puede inspirar a alguien que aspire a hacer una obra de terror un poco más sutil, pero al mismo tiempo interesante. Otro artista al cual también podremos tener en cuenta es a Alfred Kubin. Quien se enfoca más en el dibujo, en el grabado, y sus obras van dedicadas al subconsciente, al miedo y a las pesadillas, y se considera un importante representante del expresionismo, destacado por su fantasía oscura, espectral y simbólica. La magia de muchos de sus grabados y dibujos están en el hecho de la iluminación, la forma en la que esta luz sale de una forma imposible e ilógica. Sin duda, sus obras ayudaron a crear lo que hoy en día es la fantasía oscura, puesto que además de la muerte y destrucción que había en sus obras, también había espacio para monstruos, criaturas con aspectos bizarros y mutados, totalmente desconocidos, además de los muchos significados que sus obras tenían. Hay criaturas que sin duda servirían para jefes de videojuegos o para monstruos horribles de películas de terror. Un artista con mucha imaginación y con una habilidad de dibujo y grabado impresionante. Eso también sumado a su bibliografía, la cual recomiendo bastante ver, ya que es un tipo con una historia muy interesante. Una persona con un estilo muy peculiar y único a la hora de hacer arte es H.R. Giger, un sujeto con un talento inigualable, y es la mente tras la creación del monstruo de Alien. Giger comenzó trabajando como diseñador de interiores en los años 70, mientras estudiaba arquitectura y diseño industrial. Ahí realizó sus primeros trabajos a tinta y óleo.
Con el tiempo, Giger generaría su propio estilo, hasta el punto de volverse muy famoso y llamar la atención de varios otros artistas, como por ejemplo Salvador Dalí, quien es un gran exponente del surrealismo y cuyas obras también pueden catalogarse algunas como de terror, pero él se enfoca más en el surrealismo absurdo. Lo que sí es que el gran talento de Giger lo hizo involucrarse en la producción de una película muy interesante. Dirigida por Alejandro Jodorowsky, esta película iba a ser la primera superproducción de ciencia ficción. La película se iba a llamar Dune y está basada en el libro del mismo nombre. La película apuntaba a ser lo mejor de lo mejor, simplemente la cosa más épica jamás creada. Las ambiciones de su director eran gigantescas y parecían que no había un punto final para él. Lamentablemente la película fue cancelada por problemas con el hecho de que la película era demasiado avanzada para su tiempo, pero por lo menos pudimos ver algunos trabajos que Giger realizó para esa película, los cuales generan una ambientación impresionante, y es que eso es lo que mejor se le da a Giger: crear unas ambientaciones terroríficas, horrorosas y horribles. El universo que Giger es capaz de crear es grotesco y muy asqueroso. Él, cuando se propone crear un concepto y trabajar sobre él, simplemente deja volar su talento e imaginación y crea imágenes visualmente impactantes y estéticamente hermosas, todo mezclando cosas orgánicas y cosas mecánicas, teniendo así esta amalgama de criaturas horribles, mezclas, mutantes y cosas extrañas, las cuales desembocan un sentimiento ajeno, un sentimiento de extraterrestre en sus obras. Simplemente un artista único y uno de los más grandes exponentes que existen del terror y uno de mis favoritos. Pero si tengo que hablar de mi artista de terror favorito, bueno, a él me lo he guardado para el final. Quiero hablarles del que considero es el pintor más terrorífico que existe, y de paso uno no muy conocido. La técnica y la imaginación que este sujeto ostenta es simplemente magnífica, y del autor al que me refiero es nada más y nada menos que Stanisław Beskiński. Juro que no sé pronunciar su nombre porque miren eso. Vamos a llamarlo Beskiński. Él fue un reconocido pintor y fotógrafo polaco y un artista de la fantasía. Beskiński ejecutaba su pintura y dibujo en lo que él denomina como un estilo gótico o barroco. El arte de Beskiński era sombrío y lúgubre. Él mismo evitaba el arte, casi nunca visitaba museos o exposiciones. A pesar de tener obras tan complejas y densas, la personalidad de Beskiński era muy agradable y tranquila. Sin embargo, los últimos años de su vida se vieron marcados por dos tragedias familiares. Su esposa moriría en el 98 y un año más tarde su hijo se suicidaba. Para rematar, Beskiński moría a manos del hijo de un vecino, quien lo asesinó simplemente porque no le prestó plata. Pero bueno, más que de su historia, hablemos de qué lo hace un autor tan terrorífico. En los años 70 incursionó en lo que él mismo llamó como su periodo fantástico, en el que duró hasta mediados de la década de los años 80. Este es su periodo más conocido, durante el que creó las imágenes más perturbadoras, mostrando un mundo surrealista y post-apocalíptico, pormenorizando escenas de muerte y putrefacción, paisajes repletos de cadáveres, figuras demoníacas y desiertos extensos y muy misteriosos. Estas pinturas eran bastante detalladas, demostrando su marcada precisión y perfección, casi como si fuera fotorrealismo. Al mismo tiempo, Beskiński expresaba deseos de pintar de la misma forma como si estuviera fotografiando sus sueños. Pese al tono sombrío de su arte, Beskiński afirma que algunos de sus trabajos eran indescifrables. Según él, todas estas horribles pinturas al final terminaban teniendo un mensaje optimista o de humor, cosa que la verdad no sé de dónde carajo sacaba eso, pero bueno, allá él era el pintor. En ocasiones expresaba no saber el verdadero significado de sus obras y no le interesaba el ponerle alguna especie de significado, ya que él
no le daba mucha interpretación a lo que pintaba. Al mismo tiempo, él también se rehusaba a ponerle títulos a sus pinturas y dibujos, casi como si las odiase. Antes de mudarse a Varsovia en el 77, él decidió quemar una selección de su trabajo en el patio trasero de su casa. Ese trabajo era más personal y consideraba que era algo que solo debía existir para él. Sin duda, creo que lo que más me impacta de su estilo es la rudeza y precisión con la que remarca esas figuras tan perturbadoras. Ese mundo tan bizarro y extraño que se ve es uno que incita a la exploración, a uno aventurarse a lo que probablemente sea una visión de un mundo corrompido, destruido y muy imbuido en oscuridad. La fantasía y la imaginación, y por sobre todo los sueños de este hombre, eran sin duda curiosos y muy atemorizantes. Y sus obras son mis favoritas cuando quiero experimentar terror. Y bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del video y que de paso mirar un poco de arte, ya que sé que al principio parecería aburrido, pero enfocarse en mirar a artistas y estudiar un poco de arte es algo bueno, en serio. Puede ayudarlos a entenderse un poco más a sí mismos y un poco más de la vida. Bueno, no quiero tampoco tirarme de un experto en arte. Me gusta, pero tampoco es que lo sea. Pero tampoco es que yo sea el mejor. Supongo que esto es todo. Ahora queda esperar al próximo año para que saque el próximo capítulo de esta serie. Por ahora espero que hayan tenido un excelente Halloween y nos veremos muy pronto.